yo represento un colegio, somos un equipo de 5 profesores, es el profesor Juan David, la profesora Astrid, la profesora Jimena, la profesora Isabel. Y bueno, y entre todas esas cosas que conversamos, entre las que nos nutrimos y aprendemos juntos, pues nos hemos preguntado muchas veces sobre ese tema, sobre el tema de las diferencias individuales, de la diversidad, de ese concepto de otredad, de poder entonces, si hablamos de respeto de la diversidad o si hablamos de buen relacionamiento con la diversidad. Porque cuando hemos dicho pues que, o sobre todo pues aquí traigo las palabras de Juan David, cuando decimos respetar, no es que no se trata de respeto porque estamos reconociendo al otro, ¿cierto? Como sujeto de derechos, estamos reconociendo al otro en el marco de la dignidad humana, entonces no tendríamos por qué estar hablando de respeto, sino mejor de un buen relacionamiento con la diversidad. Bueno, en este tema, pues entonces esperamos satisfacer las expectativas de todos los participantes, de los que hoy nos acompañan, y vamos a conversar un ratico, ¿cierto? Sobre entonces cómo tratar de deslindar, o sea, por qué seguimos siendo tan insistentes, por qué creemos que es posible que un día ya no vamos a tener que hablar de inclusión ni de educación inclusiva, sino que será más bien una condición, una connotación de lo que es la calidad. O sea, que cuando hablamos de calidad, pues está inmerso entonces el reconocimiento a la diversidad, está inmerso el reconocimiento del otro con todo su repertorio de capacidades, de potencialidades, de necesidades, porque quien no las tiene, ¿cierto? Entonces, pues en eso pues hemos como reunido muchas ideas. Vamos a tratar entonces de darle pues como paso, ¿cierto? A conversar sobre estas 4 categorías. Y son 4 categorías que aunque pues hay infinidad de información, o sea, cuando queremos hablar de diversidad no es sino pues traer y nombrar a uno de los expertos y nos paramos, y creo que en el colectivo, en el colegio, coincidimos mucho con un autor, o sea, nos gusta un autor abordarlo, y es Carlos Scliar. Entonces, cuando abordamos a Carlos Scliar y le escuchamos todas sus posturas frente a la diversidad, yo creo que entendemos por qué hablar de que la diversidad es la riqueza y no el detractor, ¿cierto? Que la diversidad nos lleva a considerar lo humano, lo connatural del ser humano, y que no tendríamos que estar entonces peleando con esa diversidad que nos acompaña. Vamos a hablar un poquito sobre acciones afirmativas para atender la diversidad, pues ya más en el campo educativo y más en esta época, creo que si ya hiciéramos un inventario de cuáles son esas acciones afirmativas que tienen hoy todos los maestros de la educación inicial, de la educación básica, de la educación superior, yo creo que tendríamos un banco de memorias impresionantes, todo lo que ha pasado en este mes y a todo lo que le podríamos llamar acciones afirmativas, igual que las experiencias pedagógicas intencionadas, entonces para atender hoy la diversidad familiar, porque ya el aula se fue a la casa, entonces ya ha crecido la diversidad. O sea, si el aula intentaba homogenizar, si el aula intentaba de pronto uniformar, hoy estamos frente a múltiples aulas, frente a múltiples cosas que realmente nos llevan entonces a entender esas experiencias pedagógicas intencionadas, pero más en ese campo de atención a la diversidad. Y hablar un poquito del cuidado, la crianza y la educación inicial. O sea, ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué? ¿Por qué la educación inicial? Y creo que vale la pena como que recordemos un poco, o sea, cuál es esa concepción de niño y niña que nos ha acompañado a lo largo de la historia. O sea, que pareciera que ellos hacen parte de un sector de la población vulnerable, los niños y las niñas.
Y entonces si nos preguntamos por ese histórico de los niños y las niñas, ¿cierto? Mucho que decir, porque entonces podríamos aquí quedarnos hablando solamente de esto y entender por qué en la antigüedad, ¿cierto? O situarnos en esos siglos tempranos, en el siglo IV, donde el infanticidio, el aborto, el exilio eran legítimos, o sea, incluso era papá, mamá quien decidía, ¿cierto?, por la vida de su hijo. Entonces yo creo que en el ADN empezamos como a tener y a instaurarnos un chip de esa manera de ser excluyentes, de esa manera tan bárbara muchas veces, pues al referirnos al otro, al no entender la relación con el otro, ¿cierto? O sea, mirando ese histórico, pues venimos con unas ideas muy marcadas, con unas ideas que apenas hace unos cuantos siglos, ¿cierto? Estaban pasando, ¿cierto? No mejoró mucho la situación por allá en el siglo XIII, no mejoró, no era tanto, ¿cierto? No era tanto ya el infanticidio, pero como se consideraba a esta población como entidades llenas de maldad, o sea, se consideraban los culpables de muchas desdichas de la familia, entonces se abandonaba, ¿cierto? Se abandonaba y si miramos hoy, pues la crianza, yo creo que aunque no se ve, no es tanta la barbarie, pero sí todavía nos situamos mucho en el infanticidio y en el abandono, o sea, entonces vemos y decimos ¿qué se está construyendo hoy? O sea, ¿qué hemos hecho hoy para, aparte de pensar que es que al niño hay que moldearlo a imagen y semejanza del adulto? O sea, ¿qué hemos hecho hoy para que los niños empiecen, ¿cierto?, a reconocerse también como sujetos de derecho, pero también como sujetos que son demasiado importantes para la construcción de una sociedad incluyente, equitativa y en paz. O sea, entonces, si empezáramos el reconocimiento de los derechos a estas edades tempranas, yo creo que empezaríamos a construir, ¿cierto?, un mejor futuro. Hoy nos preguntamos por muchas cosas. Estoy hablando solo de un grupo poblacional víctima de unas necesidades más no de unas necesidades, no, se llenan de necesidades, pero víctimas de la barbarie, ¿cierto? De la corrupción, víctimas de la falta de madurez de los adultos, víctimas de muchas catástrofes que pasan hoy, que algunas de orden político, otras de orden ético, ¿cierto? Otras de orden educativo, porque también entonces vemos como hoy se sigue violentando a ellos, a los infantes, que tendrían que ser la población que más empoderemos y fortalezcamos para poder reconocer en un futuro y reconocernos en la diversidad. No ha cambiado pues mucho la historia, les muestro solamente pues estas cuatro imágenes, ¿cierto? Hoy podríamos decir que todavía nos situamos en esa ambivalencia, ¿cierto? En esa necesidad de criar, de contener, de regular, pero también en la necesidad de dejarles, ¿cierto? De permitirles a ellos ser niños, de permitirles decidir por sus gustos, por sus intereses y no tratar de meterlos en esa camisa de fuerza en los que se pretende meter muchas veces en modelos estandarizados que se asemeja más o menos a esa situación, ¿cierto? Ambivalente. Entonces, si los dejamos ser o los contenemos o los seguimos conductando o le seguimos brindando una educación pobre, ¿cierto? Una educación donde no les permite desarrollar muchas capacidades, donde no les permite desarrollar sus intereses, sus gustos, ¿cierto?
seguimos delegando, o sea, seguimos delegando, entonces nos quedamos en ese siglo, ¿cierto? En el siglo XVIII, donde pensamos el niño es el intruso que llegó a la familia, que llegó de pronto a no permitirme a mí como familia desarrollar mis metas, ¿cierto? Y seguimos entonces delegando la crianza, pensando que las instituciones educativas van a hacer el papel que le corresponde a la familia, ¿cierto? Y eso es tan antiguo que, mejor dicho, pues fue en el momento en que era necesario buscar hasta quién amamantar a los hijos, ¿cierto? Eso es lo que nos falta ahora, esperar que la escuela resuelva un montón de cosas que yo tendría que estar resolviendo como familia, que yo tendría que estar entendiendo como la misma familia. Es una manera entonces de pensar y que nos preguntemos si realmente la obsesión por las diferencias de las que nos habla Carlos Scliar, si realmente radican en que hay que empezar a que lleguen a la universidad para que reconozcan al otro, para que se reconozcan en un universo de los otros, o empezamos de manera temprana, pero reconociendo primeramente sus derechos, o sea, reconociéndolos a ellos como sujetos de derecho y sujetos que pueden decidir, aún a temprana edad pueden decidir. Hoy yo diría que estamos acá. Y digo que estamos acá porque estamos tratando de dejar, o sea, de meter en esa línea recta, de conductar al niño a imagen y semejanza del adulto, ¿cierto? De hecho, pues todo con lo que contamos en educación está tan bien estructurado, tan bien estandarizado, tan metido en la línea del tiempo y la cronología, que estandarizamos hasta su desarrollo, ¿cierto? Entonces hablamos de sus escalas, hablamos de los momentos en los que ellos tienen que aprender ciertas cosas y no otras cosas, porque eso es lo que pretendemos, ¿cierto? Pensar que en esa línea del tiempo los podemos ver a la infancia proyectada en un futuro. O sea, proyectada en el hombre que se requiere, en el hombre que se necesita, y nos olvidamos de que son niños, ¿cierto? Nos olvidamos de que ellos tienen la oportunidad en el ahora de jugar, de ser creativos, de estar dispuestos, que esa es su única oportunidad y que a lo mejor no se va a volver a presentar, pero que nosotros en esos afanes de la línea del tiempo, de los estándares, de buscar qué es lo que el niño debe hacer en ciertas edades, entonces forzamos realmente todo su desarrollo. No le permitimos entonces soñar y no le permitimos identificar sobre esas oportunidades que se le están presentando en el momento y que él puede soñar como tal. Porque hay una carrera por el tiempo, o sea, hay una carrera por pensar que es la socialización lo que requieren los niños, ¿cierto? Como tal. Vamos a tocar aquí, ¿cierto? Otro de los tantos grupos vulnerables que nos llevan a hablar. Ya vamos a dejar a los niños tranquilos, los vamos a dejar un poquito, ahorita los vamos a volver a retomar en qué es eso que se debe fortalecer, ¿cierto? Realmente en los niños y en las niñas para llegar para lograr el nivel de criticidad, el nivel del buen relacionamiento con la diversidad, el respeto por el otro, la ética en ellos, su estética, la dimensión política que los lleve a ser sujetos realmente democráticos, con capacidades de elegir, con capacidades de discernir, ¿cierto? Y vamos a pararnos en ese histórico de prácticas de exclusión con niños y niñas igual,
pero también no podríamos decir que solamente sucedía con ellos, sino también pues todos ustedes más que nadie que están son estudiosos de todo lo que ha pasado en cómo ha crecido ese modelo de inclusión, pero a partir de las necesidades educativas. Entonces nos regresamos igual en ese histórico y vemos cómo o sea, las comprensiones que se tenían de la discapacidad pues no eran mejores, no eran más favorables que las que se tenían en la época pues en la época de la Edad Media con los niños, ¿cierto? Entonces vemos cómo en ese siglo más o menos 14, 15, 16, cómo se concebía la discapacidad, y era muy similar a de cómo se concebía entonces al niño y la niña, y era una necesidad de prescindir, ¿cierto? De no tenerlos cerca a nosotros, porque se entendía entonces con las personas con discapacidad como si fueran el producto de la ira de las deidades, y por consiguiente pues era lícito también entonces prescindir, muy similar a lo que sucedía con los niños y las niñas. Y por eso les digo pues que son momentos para recordar, pero también para entender pues por qué tenemos en el ADN un chip tan bien instalado como es ese chip de la discriminación, como es ese chip de la exclusión, de la segregación, ¿cierto? Por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, o sea, todo lo que hemos vivido como humanidad. Pasando pues, y un recorrido, porque estoy hablando frente a expertos de educación especial, pues, o sea, solamente en el siglo XX nos asomamos a ese modelo médico rehabilitador, pues que es lo que demandan, o los derechos que han demandado las personas con discapacidad, para decirnos a todos, mire, el problema no es el individuo, ¿cierto? Hay que normalizarlo para que recupere, ¿cierto? Perdón, la discapacidad se ubica en el individuo, y hay que normalizarlo, ¿cierto? Y hay que darle un valor, y hay que posicionarlo, pero tratando siempre de que no se aleje del canon, de lo que se había pensado como hombre, como tal, ¿cierto? Como modelo, como lo deseado por una sociedad. Hoy pues le caminamos, y yo creo que los que me acompañan es porque somos creyentes, o muchos nos han dicho utópicos, ¿cierto? Pero siempre repito la frase del maestro Galeano en su poema, pero ¿para qué sirve la utopía, ¿cierto? Para caminar. Entonces, utopía es pensar de que sí estamos caminando en un modelo social, que se entienden las barreras externas al sujeto con discapacidad, que no existen niños y niñas con barreras, como en una época nos hicieron creer que los niños y las niñas son quienes tienen las barreras para el aprendizaje y la participación, sino más bien es el entorno, es afuera, es por todo ese histórico que traemos de tanta barbarie, que pues mínimamente nos alcanza para entender o para pensar que son ellos los que tienen las barreras como tal. ¿A qué nos acercamos? Al modelo de calidad de vida, a pensar de que en su diferencia son sujetos de derecho, y que somos garantes de sus derechos, y que lo mínimo que tenemos que hacer pues es garantizarles y dignificarles la existencia, propendiendo por un mejor derecho, ¿cierto? Se habla hoy de la diversidad funcional, o sea, todos no somos buenos para todos. Todos tenemos muchas necesidades, muchísimas necesidades de toda índole, no solamente educativas, pero que la idea es que partamos de esa diversidad funcional, de lo que tengo para compartir con el otro, y que puede incluso pues apoyar y ayudar al otro, ¿cierto? Si me miden desde mis capacidades, a mí me va a ir muy bien, pero si a mí me siguen midiendo desde mis debilidades, pues me va a ir muy mal.
o sea, me voy a quedar en desventaja, siempre le voy a quedar debiendo a los sistemas, al sistema social, al sistema educativo, o sea, voy a ser siempre un deudor del sistema porque jamás se me mide desde mi potencial de aprendizaje, sino que se me mide de todo aquello que yo no tengo y no poseo como tal. Nos pudiéramos quedar abordando todos los grupos vulnerables y su historia. Hoy solo pues traemos dos grandes grupos, pero yo creo que en ellos pues se representa el histórico de lo que hemos hecho, de las malas prácticas que hemos realizado cuando intentamos meterlos en una misma camisa, en un mismo sitio, en un mismo lugar, cuando tratamos de atenderlos con lo mismo, medirlos con la misma vara. Entonces es una manera también de segregar, es una manera también de hacer que el otro pues se minimice, o sea, de que el otro se reduzca solamente, ¿cierto?, a lo que yo alcanzo a ver y a lo que yo puedo hacer por él como tal. La diversidad en los niños y las niñas se debe considerar porque todos, yo creo que no solamente en la edad inicial, también en todas las épocas tenemos diferentes maneras de crecer, de aprender, de jugar, de participar a un ritmo propio. Tenemos intereses y gustos imaginarios y posibilidades diferentes. O sea, mis sueños no son los sueños del otro. Mis necesidades no son las necesidades del otro. Puede que en esta cuarentena yo necesite un espacio para poder hacer deporte, para poder salir a caminar, pero otra persona está enriquecida porque tiene toda una finca para trasegar. Y puede que la necesidad de esa otra persona esté satisfecha en mí, pero mi necesidad está satisfecha en el otro, ¿cierto? Entonces, a cerrar esa brecha, ¿cierto?, de esas necesidades, pero parados en ese marco de la equidad, de dar al otro lo que realmente necesita, aunque somos iguales en derecho, pero a la hora de acceder al derecho y de participar en derechos, pues sí tenemos que trasegar o tenemos que avanzar hacia el principio de esa equidad. Los niños y las niñas son diversos en ritmos. No todos quieren jugar al mismo tiempo, no todos quieren salir a jugar, no todos están tristes porque no pueden salir a jugar. Hay algunos que saben jugar con lo que tienen, con sus colecciones, con sus familias, otros sí tienen que salir, ¿cierto? Por lo mismo, porque es que las maneras de aprender, jugar y participar son muy diferentes. Son diversos en la manera como entablan los vínculos afectivos, en cómo se relacionan con el otro, con los otros. No todos los niños les gusta entablar vínculos afectivos con los adultos, ni siquiera nosotros mismos. Hasta ahí somos todos muy diferentes, o sea, a muchos les encantan, nos gustan los abrazos, nos gustan las expresiones de afecto, a otras personas les incomoda, ¿cierto? A otras personas. Y sin embargo, a veces pues llegamos a irrumpir sin leer tan siquiera una señal mínima, si al otro le gustan los abrazos, si al otro le gusta que lo miren a los ojos, si al otro le gusta que lo toquen, o sea, por lo mismo, porque no nos enseñaron entonces a relacionarnos de manera responsable con esa diversidad. Todos somos diversos entonces en todo lo que necesitamos. No todos necesitamos el mismo cuidado, no todos necesitamos las mismas relaciones afectivas. Hoy no podemos entonces pensar que los cánones de la persona feliz es la que está al lado de su pareja o que está al lado de su familia, porque hay quien disfruta la soledad, ¿cierto? Entonces, en cosas tan cotidianas y tan sencillas, a nosotros no nos enseñaron a relacionarnos con la diversidad, porque siempre
tenemos esa obsesión, o sea, ese principio de querer normalizar, de querer ver a todos en la misma línea, de querer situar a todos en la misma canon del tiempo, en pensar que los tiempos de esta persona son los tiempos de la otra persona. Por consiguiente, no estamos preparados y la escuela no nos preparó para esa comprensión, para ese buen relacionamiento de la diversidad. El profesor Juan David nos compartía un video y es un video que sitúa pues como toda la mirada de Emmanuel Levinas frente a la otredad, frente a cómo entender. Entonces recuerdo mucho o sea, me impactó ese video porque la postura del autor es que cuando, o sea, yéndonos muy bien, entonces somos tolerantes y pareciera que es un lujo llegar a tolerar al otro. Y él hace una salvedad, dice, resulta que tolerar al otro, o sea, tolerar la otredad significa que yo estoy esperando que un día el otro sea como yo. O sea, yo no le voy a dar la oportunidad, yo no le voy a dar la mínima esperanza de permitirle que él sea él, ¿cierto? Mientras que, dice el autor, si pasamos de esa tolerancia realmente a concebir la otredad, entonces yo estoy entendiendo al otro con toda su condición, toda su capacidad, todo su nivel de funcionamiento. A mí no me afecta esa otra cosa que no va con mi estilo, porque le estoy dando, primero pues me estoy situando más en el otro, en la otredad, pero también en la alteridad, porque le estoy permitiendo al otro ser el otro, ¿cierto? Y es más o menos pues como las aspiraciones de lo que tendríamos que empezar a nosotros a preguntarnos, ¿será que formamos? ¿Será que nosotros maestros formamos a los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes universitarios, los estamos formando para que toleren, para que sean tolerantes o para que realmente reconozcan la riqueza del otro, o sea, la riqueza en esa diferencia del otro, ¿cierto? Que sería pues como el llamado hoy y la reflexión a la que hemos llegado pues en el colectivo, en el colegio que nosotros abordamos. Acciones afirmativas para atender a la diversidad. Yo creo que si las recogiéramos hoy de los maestros, tendríamos, mejor dicho, todo un compendio de qué es todo lo que se está empezando a hacer para atender hoy la diversidad. No solamente hoy pues nos obligan unos entornos protectores. El primer entorno protector debe ser la casa, pero en ausencia muchas veces, ¿cierto?, de ese acompañamiento de una familia, pues resulta que el entorno protector se convierte, es la escuela, ¿cierto? Pero entonces hoy, situémonos en hoy, 29 de abril del año 2020, no es fácil dimensionar un entorno protector llamado escuela, pero sí lo podemos generar a través de muchos medios. O sea, nosotros podemos, como maestros, orientar ese entorno protector incluso desde la distancia. Yo sé que para muchos están pensando cómo se le ocurre, ¿cierto? O sea, ¿qué tal? Y es cierto, pero ¿cuánto acompañamiento puede hacer un maestro o una maestra a través de las redes? O sea, ¿cuántas veces una familia necesita de la contención, una familia necesita de una voz que ilumine la crianza o de una voz del maestro que no solamente termina formando y que termina orientando a quien está dirigiendo su clase, sino también a toda la familia? Entonces, esos entornos protectores y desarrolladores de las múltiples potencialidades es una responsabilidad, no solo del maestro, sino hoy también de la familia. Yo diría, recae en la familia, pero los maestros no nos podemos alejar de disponer de esos entornos protectores para poder lograr todo lo que es favorable, el nicho favorecedor
que termina fortaleciendo entonces en el otro la capacidad de relacionarse, la capacidad de ser crítico, la capacidad de ser solidario, la capacidad de ser acogedor, de ser hospitalario. Es una necesidad que hoy tenemos. Proporcionar experiencias pedagógicas intencionadas para responder a una perspectiva de inclusión y equidad que promueve el reconocimiento de la diversidad. En esas experiencias pedagógicas intencionadas, pues hay mucho que aprender y hay mucho que rescatar, pero también hay mucho que juzgar, ¿cierto? Porque aquí entra la pertinencia. O sea, aquí la pertinencia juega un papel importante y es qué tan pertinente terminan siendo los contenidos o un cúmulo de contenidos para un estudiante hoy que tiene los contenidos a un clic y que a veces están mejor colgados en la red que la manera muchas veces de cómo nosotros se los alcanzamos a orientar. Hoy no podemos entonces situar esas experiencias pedagógicas o al menos para que cumplan con la connotación de intencionadas solamente en los contenidos. Los contenidos son la excusa. Los contenidos son el medio, no son el fin, para desarrollar una serie de capacidades de nuestros estudiantes, o sea, unas capacidades, una serie de habilidades, de despertar funciones ejecutivas, o sea, llevarlos a que ellos realmente puedan gestionar su propio conocimiento y puedan regular la manera como aprenden, la manera como ellos o sea, van a poner al servicio de su propio ser y de los demás lo que realmente aprenden, ¿cierto? O sea, yo creo que la escuela no volverá a ser lo que fue hace 2 meses. La escuela, muchos expertos dicen, dio el giro de los 180 grados que estábamos esperando, pero no podemos delegarle a la tecnología la formación. O sea, todo el tiempo que se perdía en la escuela tratando de recitar contenidos, yo creo que hoy lo puede suplir una buena orientación de un maestro, una guía muy bien diseñada de un maestro, pero el acompañamiento al estudiante para fortalecer su ser, esa sí que no se puede delegar a las tecnologías. Ahí sí tenemos que buscar los maestros la manera de conectarnos con los estudiantes, la manera de llevarles esa voz de aliento, esa necesidad de que ellos también reflexionen sobre su capacidad resiliente, sobre su capacidad para ponerse en los zapatos del otro, su capacidad de desarrollar relaciones empáticas y poder decir que de esta tenemos que salir y salir muy fortalecidos. Entonces, si algo nos ha permitido de pronto el confinamiento, ha sido en pensar de que no solamente tenemos que vaciar contenidos, no solamente tenemos que llevar experiencias pedagógicas centradas en el saber, que es el medio y no lo podemos abandonar, sino también pensar qué otras experiencias vamos a empezar a llevar para desarrollar el ser, ¿cierto? O sea, esa manera intencionada y esa manera de equidad y esa manera inclusiva, o sea, pero en ese reconocimiento primero del ser, ¿cierto? De reconocerse él con todas sus capacidades, sus limitaciones, su potencial, para poder decir que él aprende a relacionarse o que aprendemos a relacionarnos con la diversidad. Atender a los estudiantes pedagógicamente implica expresar desde la mirada, el gesto, el silencio, la acción, el reconocimiento de la diversidad, intereses particulares, momentos de desarrollo, maneras de establecer relaciones, estilos de aprendizaje y la atención específica que requiere cada uno de ellos. Yo creo que esto sucede en todas las épocas de nuestra vida. O sea, todos somos
o al menos las relaciones que tejemos en el aula son de un corte subjetivo, porque es lo humano, o sea, porque es lo humano lo que estamos tratando allí. Allí no estamos tratando solamente el concepto frío, sino también nosotros maestros, o sea, cómo tocamos esa parte conceptual, esa parte procedimental, pero tocando al otro, o sea, despertando en el otro, ¿cierto? Desde todo su lenguaje, desde toda su forma de comunicarse, esas maneras particulares de él involucrarse con el aprendizaje, pero también con el aprendizaje del otro, leer en el otro, ¿cierto? Tendríamos que nombrar un montón de relaciones subjetivas que son propias de la orientación y la atención a la diversidad para podernos empezar a reconocer todos en todos y con todos, ¿cierto? O sea, es complejo, pero es necesario. Es necesario entonces un conocimiento mucho más profundo, ¿cierto? Ver al otro por lo que es en sí mismo, no por lo que sabe. Yo no soy lo que sé, yo no soy lo que hago, yo no soy lo que tengo, ¿cierto? O sea, yo tengo que aprender a ver mi esencia, ¿cierto? Y a descubrir en el otro la esencia. Hay mucho por hacer en este campo del humano, que no siempre se lo debemos dejar a los psicólogos si queremos realmente entonces empezar a comprender esa diversidad. Acciones pedagógicas intencionadas y sostenibles. Yo ya diría sostenible. Hoy me acompaña a mí también la incertidumbre y me pregunto, y tengo una frase que le he dicho hace mucho tiempo a mis hijos y les digo, la vida es incierta, estamos parados en la incertidumbre, en una línea, caminamos en una línea de la adversidad y expuestos a la vulnerabilidad. Esa es una realidad con la que creo que he comulgado siempre. Por eso decir que hablar hoy de lo sostenible es un poco complejo, porque de un día para otro, de un mes para otro, se nos rompen todos los paradigmas que traíamos, ¿cierto? Y nos implica entonces desacomodarnos y reacomodarnos y volvernos a preguntar y establecer compromisos y volver a rehacer y volver a reelaborar, ¿cierto? Para poder recuperar toda esa posibilidad y volvernos a encontrar, ¿cierto? Compromiso de nosotros los maestros y agentes educativos, muchos, o sea, son muchos, pero en esa formación del otro, del ser, del ser que reconoce al otro en ese campo de la otredad, entonces tendríamos que partir de la acogida, del respeto por el otro, del cariño. Esto sí hay que ponerle mucho, mucho afecto y mucho cariño, o sea, desarmarnos un poco. A veces nos armamos con la mirada para hablarle al otro, esa prevención, ¿cierto? Y todo eso nos lo leen los estudiantes. Entonces yo creo que creando ese clima de confianza, eh, el otro asume el compromiso, el otro asume la invitación para que realmente se logre la intención o lo que se pretende, ¿cierto? Eh, en una meta educativa. Establecimiento de vínculos afectivos seguros, no solamente es con la primera infancia. Yo insisto, muchos maestros dicen, no es que yo no vine a ser amigos, es que yo no puedo ser amigo de los estudiantes. Yo creo que, yo no sé si se llame ser amigo, no sé, pero sí hay que mostrar un vínculo, o sea, un vínculo entre dos personas. Sí hay que mostrarle al otro y ser sincero con el otro y desnudarle casi que su interior, que el otro te pueda leer, que el otro te pueda entender para poder que pueda comprender muchas cosas que estás tratando de mediarle, muchos aprendizajes que estás tratando de acercarle.
Entonces sí hay que entablar vínculos afectivos y más en estas épocas con algunos muchachos, con algunos jóvenes, con algunos adolescentes que pasan por nuestras vidas, donde la única palabra amable de pronto que escuchan es la nuestra, ¿cierto? Hay que devolverles la confianza y yo pienso que sí se pueden hacer vínculos afectivos con ellos. Eliminar prejuicios frente a esa capacidad de relacionamiento con la diversidad. Yo creo que somos muy prejuiciosos. Yo creo que siempre estamos poniéndole al otro el apellido, siempre le estamos, ¿cierto?, mirando la dificultad, aunque estamos convencidos, y más aquí en este colectivo estamos convencidos que las barreras no están en ellos, que las barreras son externas, muchas veces sí vemos en ellos las barreras, ¿cierto? Y hasta las visibilizamos más de la cuenta. Eso nos llena de ciertos prejuicios que no nos permite ver su capacidad, o sea, que no nos permite ver el potencial que tienen, porque yo tuve una mirada sesgada porque me quedé solamente viendo lo que no tenía, tratando de ver lo que no tenía, y tratando de ver eso que no tenía, no pude ver lo que sí tenía. O sea, nos pasa muchas veces. Entonces, todos esos prejuicios nosotros maestros sí los tenemos que superar para poder entonces empezar a ver en el otro esa riqueza, ¿cierto? Ver al otro en el marco de la igualdad y en el marco de la dignidad del derecho como tal, o sea, como un sujeto de derechos. Nosotros no le estamos haciendo un favor a los estudiantes, con acogerlos, respetarlos, valorarlos, no es un favor, es una obligación. O sea, es una obligación de nosotros que somos sus maestros como tal. Reflexionar sobre la práctica como una oportunidad para retroalimentar y mejorar e innovar. No hay que tener miedo, o sea, no hay que tener miedo en preguntarle a los estudiantes cómo podemos hacer mejor este encuentro. O sea, cómo les gustaría que fuera, cómo se sentirían mejor. O sea, esto es un espacio de disfrute. Los espacios de aprendizaje no pueden ser la época maluca de los estudiantes. O sea, tenemos que minimizar ese eco del grito de los estudiantes cuando se alegran porque no hay clase, ¿cierto? O porque hoy la profesora no va a estar, porque la profesora mandó un correo que no va a llegar, ¿cierto? Hay que minimizar, entonces, y preguntarnos, o sea, ¿por qué hoy no se disfruta de la escuela? ¿Por qué hoy los estudiantes, pues a unos cuantos, son los que están diciendo y quieren estar en la universidad? O sea, ¿por qué solamente vemos a los estudiantes de la Universidad de Antioquia tratando de recuperar su espacio real y su espacio físico y su espacio de interacción? Porque vemos que las otras universidades se acomodaron, la mayoría de las otras universidades se acomodaron en la virtualidad, o los colegios, ¿cierto? Entonces se pregunta uno, Dios mío, ¿será que eso era lo deseado? ¿Será que eso era lo que siempre estaban esperando los estudiantes? Que un día la escuela cerrara las puertas. Y nos lleva, pues cierto, a muchas reflexiones, especialmente sobre esas prácticas o esas estrategias que nosotros estamos teniendo para poder, pues como hacer que el estudiante esté feliz y esté contento en el aula como tal. O sea, ¿qué es eso que estamos dejando de hacer que no está permitiendo entonces que el disfrute y el goce como tal? Traducir en palabras, en imágenes, registrar las voces, no solo de los niños y las niñas, de todos, las producciones, los avances, las necesidades. O sea, es empezar a bajarnos de esas rigideces presupuestarias y tecnocráticas que nos fijamos a veces en los formatos y pensar, si no es en este formato, si no es de esta manera, él no me puede demostrar que está aprendiendo, ¿cierto? Entonces empezar nosotros a hacer esas interpretaciones
de esas múltiples maneras y esas múltiples formas que tiene el otro para demostrarme que está aprendiendo, que está participando y sobre todo que se está sintiendo bien, que se está sintiendo acogido y respetado. Bueno, yo hablo mucho, me gusta mucho cuando es de manera directa los encuentros, porque o sea, no se siente uno como hablando solo frente a esta cámara tan fría, donde piensa uno que nadie lo está acompañando, pero yo sé que por aquí 54 personas me están acompañando, entonces eso ya como que me motiva, abro la ventanita, yo será que me dejaron sola, pero bueno, yo creo que esto hará parte del aprendizaje para muchos, porque pues confieso, para mí estos medios son nuevos, o sea, son nuevos porque yo nunca había tenido pues como esta necesidad de tener que convocar a un grupo de estudiantes para hablarles por cámara, ¿cierto? Entonces, me dice cómo abandonar ese cambio cuando desde lo administrativo nos piden llenar tantos registros. Sí, nos pasa mucho en la educación básica, en la educación inicial, en la educación básica y media, que tenemos que llenarnos realmente de un montón de formatos, o sea, de un montón de evidencias. Entonces, pareciera que lo que es evidente, ¿cierto? No es la palabra, no es la imagen, no es la risa, no es el gesto del estudiante, sino lo que yo escribí sobre un papel, ¿cierto? Lo que yo pude meter, ¿cierto? En mis palabras y desde mis interpretaciones. Entonces, tienes toda la razón, profe Adriano. Bueno, los contenidos de la educación inicial están referidos a generar oportunidades para jugar, explorar, experimentar, recrear, leer historias y cuentos, apreciar el arte y entablar diálogos con otros con el propósito de promover un desarrollo que haga de los niños y las niñas seres sensibles, creativos, autónomos, independientes, críticos, reflexivos y solidarios. Mire, así estuvo pensada, así ha estado pensada la educación inicial. Y yo me he preguntado mucho, incluso con los estudiantes de infantil, y yo, ¿por qué pensamos que tenemos que graduar los niños en preescolar en un desarrollo multidimensional y multifactorial? Y cuando pasamos a primero, entonces es como si solamente se llevaran parte de la dimensión cognitiva, porque entonces partimos, ¿cierto? No vemos la infancia, no vemos al niño desde sí mismo, sino que partimos de la lógica secuencial de la vida, que yo no sé eso a quién se le ocurrió, pero en esa lógica secuencial de la vida nos dijeron que eran en unos tiempos, unos años, eh, que las personas desarrollábamos ciertas capacidades, ¿cierto? Entonces eso de jugar, explorar, experimentar, recrear, leer historias, cuentos, apreciar el arte y todo eso se va quedando medido y corto en los años que le siguen a la educación inicial, ¿cierto? Cuando sería tan necesario y tan importante que todo el currículo, que todo el desarrollo de contenidos del resto de la vida, en el ciclo de la vida, en la manera como nosotros nos formamos, tuviera que estar ahí, ¿cierto? En este plano del explorar, experimentar, recrear, leer historias, volver a contar, ¿cierto? Volvernos a encontrar, volvernos a ver para poder desarrollar la creatividad, la autonomía, la independencia, la interdependencia, la criticidad, la reflexividad y llegar a ser seres solidarios. O sea, yo creo que le dejamos a una edad muy temprana, el desarrollo de esas capacidades que son duraderas y necesarias
para poder aprender a convivir con el otro, para poder aprender a relacionarnos con el otro. Entonces yo creo que en ese afán de los contenidos, en ese afán del tiempo, en ese afán de alcanzar unas supuestas competencias, ¿cierto? Yo defiendo la educación por competencias y me gusta abordar el tema de la educación por competencias, de la evaluación por competencias, de la enseñanza por competencias, pero siempre y cuando se le dé un buen tiempo a desarrollar todas esas habilidades y capacidades del sujeto para poder entrar en procesos metacognitivos que le puedan mostrar eso para qué, o sea, el para qué de lo que se aprende, el para qué, eso para qué me va a servir, ¿cierto? Y cómo voy a transformar mi existencia y el entorno que me rodea con esto que aprendí. O sea, yo creo que al currículo hay que dedicarle mucho más tiempo en estas competencias, en estas capacidades, para poderle encontrar sentido al aprendizaje, para poder alcanzar realmente que vamos a llegar a una generación más crítica, más reflexiva, más solidaria, más empática, más centrada en leer al otro, ¿cierto? Más que en juzgarlo. Entonces yo creo que a la educación inicial se le descargó mucha responsabilidad, se le dejó tiempos muy reducidos a la formación del humano por unos afanes de andar corriendo y encasillar a los otros en los llamados falsos estándares y cánones de la calidad educativa, ¿cierto? Es una mirada personal, pero que creo que tenemos que buscar la oportunidad para recuperar entonces cómo vamos a vincular la intencionalidad de los contenidos, la importancia, ¿cierto?, de esos contenidos, pero que no se conviertan en el fin, sino que sean el medio, porque el verdadero fin es la modificabilidad, la modificabilidad estructural del otro, o sea, la modificabilidad estructural cognitiva. Los que saben de ese tema tan bueno y tan importante saben que es la capacidad de transformarme a mí mismo, ¿cierto? De poder mover estructuras que en una época nos enseñaron que eran inamovibles, que yo no podía cambiar, que era, ahí me tenía que quedar, y hoy pues la neurociencia demuestra otra cosa, ¿cierto? Que sí podemos cambiar, pero para cambiar pues hay que tener un andamiaje muy parado en potenciar todas estas habilidades y todas estas capacidades necesarias para un buen vivir, para un mejor vivir. Hoy yo diría que vemos las salas de las casas así, como estas imágenes. Hoy se está recuperando la importancia del arte, del juego, eso que hasta hace 6 meses era el objetivo y que era privilegiado para unos cuantos. Hoy muchas familias han hecho de la sala de su casa el escenario para el arte, el juego, la literatura, o sea, como un pretexto para desarrollar todas las exigencias de la escuela, pero que sabemos que detrás de eso pues hay otros valores, hay otras ganancias muy grandes. O sea, lo que hemos perdido con la pandemia, de pronto para muchos incalculable, porque se representa en pérdidas económicas, para otros nos duele mucho ver tanta gente que ha muerto, pero también nos agrada mucho, o a mí personalmente me agrada mucho cuando veo imágenes que le mandan a compañeros de las instituciones educativas, del papá, la mamá y todos reunidos tratando de resolver eso que tienen que mandar al WhatsApp. O sea, porque muchos maestros sabemos que en ausencia de conectividad de las familias, que son demasiadas, pues están resolviendo la educación o resolviendo la conectividad, la manera de comunicarse con sus estudiantes desde su propio plan celular. O sea, conozco, y aquí que estoy
en una parte rural del Carmen de Viboral, veo como personas con muchas dificultades económicas se la están arreglando y han puesto en su canasta familiar la recarga del celular para poder mandarle las tareas a la profe. Entonces es emocionante ver el papá campesino ayudando a hacer la tarea, pero tomándole una foto a lo que el niño hizo para mandarle a la profesora. O sea, yo creo que todo eso será ganancia y será ver el vaso medio lleno en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto desazón, en medio de tanta vulneración, porque sabemos pues que la educación ha sido el botín, ¿cierto? Político, desafortunadamente. Entonces, no nos ha permitido realmente tener esos medios soñados y tener esas capacidades instaladas en las secretarías de educación, en las instituciones educativas para poder decir que hoy nuestros estudiantes pudieran estar gozando todos de conectividad. Y nos pasa a nosotros en la universidad, o sea, la mitad de los grupos no acceden por lo mismo, ¿cierto? Porque se abrió la brecha entre los que acceden y los que no acceden. Pero en esos que acceden hay un valor por rescatar y es la importancia del aprender juntos, la importancia de volver a que la escuela vuelve a formar a una familia entera. Eso no pasaba hace tiempo. Entonces, pues en esa polémica no podemos entrar aquí eh, en pensar en la brecha que se abrió, eh, porque la mitad de la población no está accediendo a la conectividad, pero también mirar desde la otra mitad todo lo que se ha logrado. Sin embargo, creo que no nos podemos quedar callados y habrá que levantar las voces en el momento que haya que levantarlas, ¿cierto? Para poder equiparar esa oportunidad de aprender y participar, porque todos quieren aprender y participar, solo que hay que equiparar los medios para acceder ahora en este confinamiento como tal. Ayer leí un artículo que me encantó y lo quise pues como compartir con ustedes y fue un artículo que publican en Desclave. Ellos publican 9 lecciones que nos enseña la pandemia sobre educación inclusiva. Las retomé y las adapté porque son los estilos de los autores, de la manera como lo dicen. Sin embargo, no quiero decir que estén equivocados, solamente que simplemente son los estilos. Entonces, vamos a decir lo que siempre hemos dicho en este colectivo con las maestras y maestros de Medellín cuando nos centramos en todo lo que compete a la flexibilidad curricular, o sea, eso que nos enseñó, que nos está enseñando la pandemia, ¿cierto? Entonces, el autor de ese artículo decía, nos enseña la flexibilidad en la dosificación de contenidos. O sea, nos dimos cuenta que con mínimos contenidos le podemos apuntar a una infinidad de habilidades, competencias. O sea, si el pretexto es el contenido, lo que tenemos entonces es que mirar, o sea, cómo dosificarle esos contenidos y desarrollar las mismas capacidades y las mismas habilidades en los estudiantes. Comprendimos acerca de los ritmos y estilos de aprendizaje. Todos los estudiantes aprenden todos los estudiantes no aprenden, aquí hay un error, no aprenden de la misma manera, ni con los mismos medios, ni en los mismos tiempos. O sea, sabemos, y yo creo que todos hemos leído sobre todos los estudiantes tienen un patrón de aprendizaje diferente. O sea, todos los estudiantes responden a estímulos diferentes y de acuerdo a unas épocas. O sea, porque no siempre en las mismas épocas responde de la misma manera, ¿cierto? Entendimos que la flexibilidad en las metodologías eran necesarias. O sea, no siempre los estudiantes aprenden como yo aprendí. Hay que abrir el abanico, hay que abrir las posibilidades, hay que pensar en esas otras formas que existen y que no siempre son las que a mí me gustan, ¿cierto? El mismo contenido se puede presentar de múltiples formas, al igual que las mismas, se pueden desarrollar las mismas habilidades.
se puede potenciar de diferentes maneras y con diferentes opciones de acuerdo a la diversidad de los estudiantes. O sea, la flexibilidad curricular, primero, en una época, cuando empezamos a hablar de flexibilidad curricular, para muchos maestros se paraban y lo homologaban a alcahuetería, lo homologaban a facilismo, lo homologaban, ¿cierto? Entonces veía uno en sus mismos compañeros verdugos que pensaban que flexibilizar algo, que mostrar los múltiples caminos, que, que por muchos caminos llego a la misma respuesta y poder valorar esos otros caminos, entonces se hizo para muchos muy complejo, ¿cierto? Pero hoy entendimos que eso todo es posible, ¿cierto? Flexibilizar la jornada escolar, optimizar los tiempos de encuentro virtual de manera asistida, haciendo notar la presencia tanto de docentes como de familias o de cuidadores. Entonces, pasaba igual, ¿cierto? Que le sugeríamos de pronto a una institución, pues que algunos chicos con algunas necesidades educativas asociadas a lo psicosocial, pues no podían permanecer las 6 horas en la institución educativa, no podían estar de 7 a 1 de la tarde en la institución educativa y que era necesario pues hacer unos acuerdos con la familia para que asistiera a una parte de la jornada y esa parte, pues, en esa parte se pudiera optimizar y se pudiera acompañar y él se sintiera acogido, respetado y valorado. Pero desde muchas administraciones nos decían, no, cuidado, eso es deserción, eso es exclusión, eso es, ¿cierto? Entonces, hoy entendimos que primero hay que optimizar los tiempos aquí desde la virtualidad, porque en otros sectores los necesitan a lo mejor mucho más. De pronto el sector salud está hoy eh, escaso de banda ancha, ¿cierto? Para poder procesar un montón de información. Entonces no nos podemos quedar de 7 a 1 de la tarde en una orientación virtual, porque tampoco es funcional, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos decir que podemos empezar a pensar esa temporalización asistida, pero hoy nos toca asistirla desde la virtualidad y haciendo notar mucho la presencia del maestro, de la familia y los cuidadores, o sea, no dejarle a una pantalla fría, a un PDF con un listado de preguntas, la educación virtual, porque de eso no se trata, ¿cierto? Se trata más de acompañar al otro en esa virtualidad y ese tiempo escaso que se tiene, pues poderlo realmente asistir. Y ahí empezamos entonces a hablar de unas temporalizaciones asistidas, que ya no sería tanto esa presencialidad concentrada, que muchos estudiantes por su condición psicosocial no son capaces, o sea, no pueden estar ahí las horas. Y nos pasa a nosotros incluso con los universitarios, o sea, los estudiantes que de pronto yo he alcanzado a conocer, algunos con una necesidad asociada a lo psicosocial y pasa una hora, me dice, profe, disculpen, pero yo no soy capaz de quedarme en un solo sitio y tengo que salir corriendo a fumarme un cigarrillo y entonces, o sea, todas esas cosas, no quiere decir pues que el que esté aburrido pues es porque todos tienen necesidad psicosocial, ¿no? Pero conozco de casos realmente de personas que su capacidad de quedarse frente, escuchando a otros, no supera 45 minutos. O sea, y esas son las formas y esa es la diferencia. Y el comprender y saber que es que el otro es así y de poderlo ayudar a que él medie, ¿cierto? Y que no se atrase y poderlo asistir cuando está dispuesto, eso hace parte de esa flexibilidad curricular. Evaluar de diferentes maneras para poder ver el potencial de aprendizaje del estudiante, validar otros saberes propios de su cultura y su entorno. Yo creo que ahí nos vamos acercando entonces a eso que plantean muchos autores que nos han hecho la recomendación y que no se cansan de decir que una educación intercultural es comprender que cada cultura tiene mucho que enseñarle a la otra como tal.
Crear redes de colaboración entre familias y docentes, compartir ideas, desarrollar relaciones empáticas, valorar el rol del maestro. Eso también nos lo ha enseñado la situación que estamos viviendo. La semana pasada abordábamos con los estudiantes un texto, un artículo, ¿cierto? Y era una crítica, era decir, pues, la educación virtual con la pedagogía de antes, o la educación, que no lo recuerdo bien, sí, la educación virtual con la pedagogía de antes, o sea, una crítica. Y nos hacía la crítica el autor, diciendo pues que la escuela no es que haya resuelto en sí realmente pues poder decidir que se ha pensado una educación con redes de apoyo, con trabajos colaborativos, cooperativos, que todavía estamos pues muy alejados de esa escuela soñada. Sin embargo, pensar que lo único que vamos a cambiar es el tablero por este medio, pues es mejor dicho, ir mucho más atrás, ¿cierto? Es todavía quedar en deuda con los estudiantes, porque se trata hoy entonces de poder decir, yo puedo y yo alcanzo, ¿cierto? Como maestro, puedo y alcanzo a reevaluar, a reorganizar, ¿cierto? Ese entorno con la ayuda de estos medios, pero sin dejar perder, ¿cierto? Esa parte de afectividad, esa parte de relacionamiento con el otro, esa parte de relacionamiento con la familia, esa parte del relacionamiento entre colegas que me están diciendo, mira, hacerlo de esta manera, o empezar a compartir con los otros esa colaboración, ¿cierto? Orientar esa mejor colaboración sería pues lo ideal. Nos ha enseñado la pandemia a poner en juego la creatividad, trabajar con los recursos que se tienen, confiar en la idoneidad y recursividad de los maestros. Nombraba el autor, pues la queja siempre a la hora de atender a la diversidad en el aula es que yo no fui preparado, es que a mí no me enseñaron de educación, es que a mí no me enseñaron de educación especial, es que yo no sé cómo trabajar con los niños en extra edad, es que, ¿cierto? Entonces siempre teníamos la excusa y que nos va, o sea, pues se corrobora, se comprueba más bien la hipótesis de muchas personas, y es decir, no hay nada que despierte más creatividad en una persona que la adversidad o la incertidumbre. O sea, una de dos, o te apaga y te sumes en la depresión, o simplemente te activa el chip de la creatividad. Y yo creo que eso está pasando con muchos de nosotros, ¿cierto? Que nos tocó, sin estar formados en TIC, nos tocó empezar a buscar cuáles son los mejores programas para presentar una línea del tiempo. ¿Cierto? ¿Cómo hago un podcast? ¿Cómo hago algo que impresione a los muchachos? Nos ha llevado a esa recursividad y a un estudio, ¿cierto? A tenernos que actualizar en todos estos medios para poder pensar que no los vamos a engañar, que no les vamos a cambiar un modelo educativo presencial por un modelo a distancia y todavía sin conocimiento. Nos hace confiar en nosotros, nos hace confiar en lo que aprendimos, pues que la didáctica tiene muchas maneras de representación, no solamente son los tangibles, también lo virtual. Yo creo que esto nos llevará entonces a que pensemos unas didácticas más flexibles, a pensar en que tenemos que o sea, acompañar al estudiante a que se haga la representación mental de la mejor manera de todo aquello que se quiere aprender, a llevarlo a hacer las inferencias lógicas necesarias para comprender ciertos contenidos.
a que pueda hacer unas relaciones intertextuales de lo que encuentra en un lado y encuentra en el otro, a que sea selectivo con el mar de información que va a encontrar en la red. Yo creo que para eso estamos nosotros los maestros, o sea, para poder empoderar, acompañar al estudiante en el despertar de todas esas capacidades, en el potenciarle todas esas capacidades. Ya no nos desgastemos en, en, en pasarles 50.000 diapositivas con lo que ellos encuentran en la red. Yo creo que ya aquí es tratar de empezar a buscar con ellos la forma, la manera, ¿cierto? Y armar esas redes de apoyo para colaborar con aquellos estudiantes que tienen alguna necesidad, necesidad de conectividad, necesidad de algún aprendizaje, necesidad económica, cosa, hay muchas, todos estamos llenos de muchísimas necesidades. Entonces yo creo que es lo que nos lleva, a lo que nos lleva hoy pues a desarrollar un nivel de experticia, en empezar a humanizar mucho más la educación. Sin duda, no me gusta mucho esta imagen, pido excusas, hoy sabemos que hablamos de una diversidad de familias, ¿cierto? Solo que el documento es un poquito antiguo, pero esta es una de las tantas modalidades de familia. O sea, hay que salirnos también del canon de la familia perfecta, que ya no está, ¿cierto? De una familia nuclear constituida con los cánones sociales pues que se han impuesto, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las modalidades de familia que acompañan hoy el estudiante son los aliados estratégicos. O sea, la diversidad desde la escuela sola no se puede atender. La diversidad desde la universidad sola, yo creo que tampoco. Hay que empezar a darle ese papel protagónico a la familia como esa institución social, ¿cierto? Que puede ayudarnos en la transformación de la cultura, que puede realmente impactar los aprendizajes sociales que se requieren para lograr el potencial humano que necesitamos hoy. Tiene que ser, la familia tiene que ser el primer entorno protector, tiene que ser la primera fuente de aprendizaje y regulación de un estudiante. La escuela está solamente para consolidar los múltiples presaberes que él trae en alianza con los que va desarrollando, porque la escuela va perdiendo, no, perdón, a la escuela se le devuelve el papel inicial, el ente formador, no el ente cuidador. O sea, la escuela no se puede encargar de la tarea de la familia, ¿cierto? Todos aprendemos en la vida familiar, por ello podemos considerar a la familia como la escuela de hijos de padres. O sea, es más de cosas las que allí podemos desarrollar y que podemos llevar a compartir, y que si empoderamos a las familias y afianzamos los vínculos con la familia, si fortalecemos el vínculo familia-institución, vamos a tener los mejores aliados para poder decir que estamos atendiendo con pertinencia, con calidad y con equidad la diversidad de los estudiantes. Yo creo que vamos terminando para que entonces alistemos las preguntas. Pues yo invito a mi compañero Juan David, que él está por aquí, porque Juan, yo sé que también tiene muchas cosas por compartirnos y muchas, de pronto, aportes muy interesantes para poder irle como dando forma, ¿cierto? A esas comprensiones de la diferencia, de las diferencias individuales, pero que se lleguen a reflejar en acciones pedagógicas intencionadas.
Voy a leer por aquí, a ver. Tan bella Viviana me dice, no ha estado sola, la hemos escuchado con atención. Hoy creo que la escucha se hace más aguda, desde allá y con ella. Nos conectamos y muchas gracias. La situación actual también nos lleva a reflexionar el porqué de la educación debe ser pública y financiada por el Estado. Cómo desde las actividades académicas podemos hacernos preguntas sobre este tema. Bueno, ahorita vamos a abordar el ciclo de preguntas. Decía, nosotros no podemos suplir el papel de la familia. Nosotros no podemos suplir el papel de la sociedad. Nosotros como entorno educativo somos una parte y somos quizás el eje articulador de este componente social, pero también de este componente familiar, del componente comunitario, bueno, de muchos entornos articulamos, ¿cierto? Pero a la familia no le podemos quitar el rol, ¿cierto? El rol tan necesario y el papel protagónico que están ganando hoy en tiempos de esta pandemia como tal, ¿cierto? A la familia, aparte de proveer, pues él es quien debe ser el garante de la educación de sus hijos. La educación es un derecho constitucional, inalienable. Una familia no puede decidir si educa o no a su hijo. Una familia tiene que disponer los medios, tiene que tocar las puertas, tiene que gestionar el derecho a la educación de sus hijos, ¿cierto? Y ahora más que nunca. Promover en los hijos el sentido de la solidaridad, la pertenencia, el cuidado del ambiente, la participación, pues todo esto es de casa. O sea, si al niño en la casa no le enseñan a separar las basuras, pues el niño llega a la escuela a revolver las basuras, ¿cierto? No hay sentido por el cuidado del medio ambiente. Si en la casa somos egoístas, pues es que no solo el niño, el joven, el adulto, no creo que tenga pues como unas prácticas solidarias o de acogida o de hospitalidad con el otro, porque es que él viene de una escuela primaria, de una escuela que lo vinculó, donde la solidaridad, la acogida, no, el cuidado y el respeto no se veía por ninguna parte, ¿cierto? Brindar amor, afecto y ternura. Yo creo que no es solo papel de la familia. Todos los que estamos en educación y los que nos vamos como en este cuento, ¿cierto? O que vamos como nos vamos en el hilo de humanizar más los procesos educativos, sabemos que sí tiene que partir de esta afectividad, o sea, que sí tiene que partir de la palabra amable, de la mano amiga, del preguntarle al estudiante cómo amaneciste, míralo a la cara, ¿cierto? ¿Qué está pasando con tu inasistencia? O sea, porque la ausencia. Entonces yo creo que es en esa búsqueda de encontrar al otro, de mirarlo, de tener en cuenta su gesto, de poderlo acompañar, pues creo que es donde se configuran las relaciones emocionales y afectivas que lo van a transformar y que lo van a transformar en su desarrollo neurológico, en su desarrollo físico, en su desarrollo espiritual, en su concepción de vida, ¿cierto? En la construcción de identidad y en el desarrollo de la autonomía. La educación para todas las personas, pero especialmente para una persona con necesidades educativas derivadas de discapacidad especialmente, uno de los, pues como de los objetivos principales es el logro de la autonomía. O sea, yo creo que nos formamos o nos educamos, la mayoría, para ser autónomos, para poder decidir por sí mismos, para poder responder por nosotros mismos, para podernos centrar en esa racionalidad reflexiva de nuestro propio ser.
yo creo que pues construyendo desde el interior esa parte y asegurándonos que esto está entre los cánones deseados de la formación en la escuela, nos empezamos a asegurar de que entonces el otro reconozca en los demás también estas otras capacidades. Y si fueran ausentes y si no estuvieran, pues también se convierta en el apoyo para poder lograr esas necesidades y para poder lograr, perdón, superar todas esas faltas, pero también potenciar todo aquello que tiene un estudiante o que ha consolidado con su red de apoyo, con su familia. Yo creo que la escuela tiene un papel importantísimo y hay que primero devolverle el cuidado a la familia, porque es que no es de la escuela, es de la familia. Pero también la escuela tiene que estar al frente de cómo va a ser el real acompañamiento para poder que ellos consoliden eso que se han empezado, que han iniciado a formar en su casa como tal. Yo creo que pues no tengo mucho que agregar, más será lo que ustedes van a empezar a agregar en este conversatorio. Por aquí algunos están levantando la mano. Habíamos pues acordado al inicio que íbamos a dar la palabra al final pues como de que expusiéramos pues estas cuantas ideas que espero pues hayan sido como de reflexión. Hay una pregunta, vamos a empezar entonces por la pregunta. Sara dice, ¿qué valores y conocimientos crees que deberíamos incluir en el currículo para tratar de hacer un currículo basado en la diversidad? Ay, Sara, qué pregunta tan difícil. Yo creo que esa pregunta, solo tú tienes la respuesta. Mentira, Sara. Yo creo que, a ver, lo más importante es empezar a demostrar, pues, o sea, como a tratar de que se articule de tal manera el currículo con aquellos deseables, con aquellas, todo aquello que se quiere, pues que se proyecte a nivel social. Entonces, si yo quiero ciudadanos que se saben relacionar con la diversidad, pues debo naturalizar la diversidad en la propia escuela. O sea, la escuela tiene que empezar, así como ha naturalizado la exclusión, así como a veces se nos hace tan normal, tan del común excluir, segregar, hay que empezar a cambiar y hay que empezar a primero naturalizar la diversidad y superar los prejuicios. O sea, enseñarle a los estudiantes a cualquier edad a superar los prejuicios, a comprender que tenemos que pasar de la tolerancia al respeto, pero por la acogida del otro. O sea, yo tolero al otro porque espero que un día el otro se comporte como yo me comporto, ¿cierto? Pero independiente de eso, yo tengo que aprender a relacionarme con el otro para que el otro entienda y comprenda, ¿cierto? Que él puede ser él y que no va a tener quien lo esté juzgando. Entonces, un valor, sí, es naturalizar la diversidad o entender que la diversidad es algo connatural a lo humano y que no es el detractor y que no es el enemigo, que todo lo contrario, de la diversidad aprendo porque la diversidad nos enriquece, lo aseguran muchos autores. Por aquí. No, voy a mirar otra preguntita. Bueno, Juan David tiene un aporte y lo quiero compartir. Dice, otros aprendizajes con la pandemia son el valor de compartir solidariamente, la potencia del acompañamiento y el abrazo con las palabras, la necesidad de volver a lo simple,
Totalmente de acuerdo, Juan, a lo básico, a lo fundamental, a lo esencial. Eh, cuando nos habíamos imaginado que uno podía pasar 2 meses solo con 2 trajes, pero a mí me está pasando eso, les confieso. Yo me vine un fin de semana a traerle unos medicamentos a mi esposo y yo no pude volver a pasar el peaje, porque pasar el peaje era pagar 900.000 pesos. Entonces yo cuento esa anécdota y se ríen mucho de mí, porque sí, a mí me ha implicado, pues yo no encuentro nada por aquí donde pueda comprar algo y me ha tocado así, ¿cierto? Entonces, eso es material. Volver a lo básico, me imagino, con la profundidad de Juan David, porque lo conozco, ¿cierto? Es encontrar en los cercanos la compañía. O sea, volver a lo básico es entender que la red que yo tengo fortalecida ahora, con los que paso en el confinamiento, con los que estoy pasando esta pandemia, ¿cierto? Es algo real en lo que puedo confiar, al que le puedo contar mis angustias, mis incertidumbres. Eso también es volver a lo básico. Volver a lo simple es entender que no todo está tan estructurado, que no todo tiene que estar tan bien cuadradito, tan bien arreglado, porque entonces ahí estaríamos como siendo, nos estaríamos contradiciendo, ¿cierto? Si lo que pretendemos es dejar que el otro sea el otro y le tenemos algo tan bien armado, tan bien organizado, con esa necesidad de tenerlo en el control, entonces yo creo que yo estaría entrando en esa contradicción, no le estoy dejando en realidad ser el otro ni que muestre realmente su potencial, sino que estoy pretendiendo es que un día él va a ser y se va a actuar como yo quiero que él actúe, ¿cierto? La necesidad de volver a lo simple, a lo básico, a lo fundamental y a lo esencial. La potencia de lo cotidiano, total, de acuerdo, o sea, se acabaron las carreras, se acabaron los gritos por los tacos, las aves volvieron a las ventanas, o sea, nos ha enseñado muchísimas cosas que yo creo que hay que, cuando nos volvamos a encontrar con los estudiantes, hay que empezar a hacer esa diferenciación de qué es eso que hemos ganado en la defensa y el fortalecimiento de lo público, total. Hoy la educación privada está en crisis. Hoy eh, el poner a los estudiantes en el ranking de lo que pretende la OCDE en objetivos de desarrollo no sirve. ¿Saben por qué? Porque no hay con qué pagar sus colegios privados, ni hay con qué pagar el entrenamiento que reciben ellos para poder responder a unos cánones internacionales, ¿cierto? Hoy la educación pública está fortaleciéndose con lo que tenemos, con lo poquito que tenemos, falta mucho. Hoy la salud por fin se visibiliza lo vergonzoso de la contratación de las personas que nos salvan la vida, ¿cierto? Esto puso en escena muchas cosas. La defensa, perdón, el fortalecimiento de las relaciones empáticas y hospitalarias, eh, totalmente de acuerdo, o sea, la semana pasada tenía una discusión con los estudiantes si nosotros éramos empáticos o nosotros sentíamos compasión. O sea, ¿y cuál era la diferencia entre ser compasivos y ser empáticos, cierto? Una estudiante me dice, pues es que la compasión solo me acompaña por un ratico y me invita a que le debo dar al otro, ¿cierto? A que de pronto, sí, me puedo compadecer del otro, mientras que la empatía me hace ponerme en los zapatos del otro y me hace tomar al otro como referente para que me inspire o para querer un día alcanzarle en muchas prácticas, ¿cierto? O sea, o también para sentirlo realmente en su dolor.
Entonces, es verdad, vamos pasando de la compasión a la empatía en esta situación. El valor de la denuncia y la indignación. Sí, nunca habíamos visto tres entes de control sentados, pues, o al menos en un encuentro sincrónico, identificando algunos casos de corrupción. Yo creo que todos no se han, todos los casos no se han detectado, pero al menos eh, podemos decir que ahí vamos. ¿Sí? Hola, Gloria. Hola, hola. Gloria, me dieron la oportunidad de abrir el micrófono y darte Maravilla. y regalarte aquí mi palabra también. Sí, en parte, pues lo que dijiste, pues tenía que ver con lo que yo quería como expresar. Eh, sí, hay también una diferencia radical entre lo que se discutió, lo que te estaban preguntando, sobre la diferencia entre la compasión, que también puede ver del lado, pues que es importante lo de la compasión, pero también a veces se puede confundir con el tema de la caridad de manera de mirar al otro de una categoría inferiorizada. Yo creo que hay Ujú, una diferencia radical cuando hablamos de la empatía, porque como en términos de la empatía, es una característica netamente psicológica donde yo me identifico con lo que el otro siente. ujú, Nunca es ser el otro, para nada. ujú, Eso, ujú, desde el punto de vista filosófico, inclusive lo sostiene Sten, que es una investigadora fuerte en el tema a nivel de este concepto de la empatía, plantea un asunto es que uno se sintoniza con el sentimiento o la del otro. vivencia o la experiencia Ajá, del otro, ya bien sea porque yo lo haya vivido o porque tengo temor también de sentirla o de vivirla. El tema con la ujú, empatía es muy interesante en tanto uno se identifica con ese sentir del otro, pero no colocando al otro en su calidad de inferioridad. Muchas ujú, veces estas figuras asistencialistas, reparadoras, o sea, la mirada reparadora que muchas veces hacemos a la llamada poblaciones vulnerables, muchas veces se hace desde esa perspectiva, donde el otro siempre se mantiene en una condición de inferioridad. Y yo creo que en una de las cosas que nos ha enseñado también esta pandemia es cuando me refería al tema también de, y tú también lo hiciste, cuando hablabas del tema de la fragilidad, el tratar de pensar en las condiciones de fragilidad y, o sea, ¿qué es lo que nos ha puesto la pandemia en este momento? De alguna manera nos ha enfrentado con el tema de que somos seres de la debilidad, de la enfermedad, de la finitud. O sea, no ujú, hay un evento, no ha pasado en muchos años un evento tan cercano que nos ha puesto en el espejo, en el espejo no, de frente a frente, nuestra condición de fragilidad y de debilidad. ajá, Yo creo que hay un asunto clave y fundamental ahí que se puede rescatar y yo creo que en parte los discursos de la discapacidad nos han enseñado mucho, ujú, en tanto que las personas con discapacidad, precisamente al tener esas condiciones históricas de debilidad, de opresión, nos han enseñado cómo desde esas condiciones se genera todo el tema de la flexibilización, las posibilidades, las alternativas, las estrategias, los ajustes razonables, o sea, precisamente todo este discurso que nosotros hemos desarrollado y hemos aprendido de la discapacidad han potenciado otras formas de ver lo humano, pero también lo que tiene que ver con lo educativo. Finalmente, pues el tema de que la fragilidad no es una condición donde el otro está en condición de desventaja, sino lo que precisamente nos hace iguales no es un modelo de la normalidad, sino que lo que somos iguales es en la fragilidad y en la vulnerabilidad. Entonces, de alguna manera, que la misma escuela entienda eso, porque precisamente la escuela se ha centrado mucho, y tú lo decías, en la enseñanza de la competencia, pero desde una perspectiva individualista, de la ujú, construcción de la autonomía confundida con el individualismo. ujú, El capitalismo salvaje ha generado todo este tema de que nosotros tenemos que educar para la autogestión, para la autodeterminación, para tener, comprar y votar. O sea, la ujú, normalidad que denuncia un video que me ha gustado mucho es esa, que ujú, precisamente la educación para el individualismo es un problema muy grave que no hace posible el respeto por la diversidad. Entonces, hacer giros importantes en esa perspectiva a partir de lo que nos está pasando. Y finalmente, vuelvo y rescato pues lo que también le señalaste que yo había leído, el tema de lo público, el rescate de lo público, porque precisamente esta pandemia nos está mostrando que lo público es lo que está débil.
esto público que es la educación pública, la salud pública, el acceso a lo básico que tiene que ver también con los servicios públicos, a lo que tiene que ver con el mínimo también de conectividad, que ya se volvió también un derecho fundamental para que la información pueda llegar a todos y todas. Entonces yo creo que hay ahí un asunto que la escuela inclusiva ha propuesto desde el punto de vista para atención a la diversidad, pero que se pone también de manifiesto desde una apuesta educativa y de una apuesta política. Gracias, Gloria. Totalmente. Perdóneme por haberme metido la pata por aquí. No, todo lo contrario, yo estaba esperando que ibas a hacer esa participación. Somos un colectivo, Juan. Entonces, mucho que enseñarnos, o sea, tienes mucho que enseñarnos frente a esta mirada también de la diversidad. Muchas gracias por el aporte, Juan. Gracias. A ti. Bueno, pregunta Alfredo, dice, ¿cómo lograr que los currículos sean diseñados por verdaderos expertos en educación y no por personas que no saben nada al respecto? El currículo está diseñado para trabajadores y consumidores, más no para pensadores críticos. Yo creo que aquí hay que rescatar algo de lo que que yo todavía considero que existe, y es la autonomía. Y hay que rescatar esa autonomía institucional. El decreto, pues estoy hablando en términos de la educación básica y media, que es donde más nos llegan los currículos prediseñados, pues todavía es vigente el decreto 1290, donde nos devuelven toda la autonomía. Entonces yo creo que, profesor, pues que aquí lo que se debe hacer y lo que tendríamos y estamos llamados todos a hacer es empezar a pensar en esos currículos, pero desde el concepto y desde la premisa de la justicia educativa, y es mirar qué es eso que necesita cada entorno para poderlo acordar y para poder decir que es el resultado de una discusión, de un colectivo en un entorno inmediato, y no la prescripción iluminista que nos ha llegado de otro lado, pues tratando de resolver los problemas del entorno. Nos implica mucho a los maestros estudiar, fortalecernos mucho sobre sobre lo real que son las capacidades humanas, la capacidad de colaborar, de trabajar en conjunto con los otros, para poder decir que nuestros currículos tienen que apuntarle a esa parte, ¿cierto? A esa parte de establecer redes de apoyo, de colaborar, de cooperar, para que nos vayamos alejando entonces también de esas miradas competitivas de las que nos hablaba el profesor Juan, y es pensar que solamente entonces doto a este para que se lleve por delante al resto, sino más bien es cómo en comunidad se pueden acordar unos saberes que se puedan desarrollar al interior de la escuela. Yo creo que esa es la mejor manera de validar un currículo y hacerlo flexible, validar con las familias y validar con los estudiantes qué es eso que ellos necesitan aprender. Y en esa intencionalidad del aprender, entonces, buscar hacia dónde le vamos a apuntar, a qué parte, ¿cierto? Que le vamos a apuntar, pero siempre con la mirada puesta en el potencial humano. Daniela Parra nos dice, en relación al currículo flexible que leí alguna vez, ¿qué es? Que leí alguna vez, que es constituido únicamente por personas idóneas en el tema. ¿Cómo vincular entonces a la familia a esa construcción, teniendo en cuenta que son garantes de derecho, pero que en la situación actual están también en la búsqueda de gestionar sus emociones? Es una pregunta muy compleja, ¿cierto, Daniela? Y es totalmente cierto. O sea, a las familias se les debe vincular en la definición o en acordar ciertos contenidos, ciertos criterios, ciertas metodologías. ¿Y por qué se les debe vincular? Porque también hay que escucharles esos saberes culturales que ellos traen, para que la escuela no entre a transgredir todas esas concepciones y esos presaberes. Mediar entre ahora pues la situación que estamos viviendo, y entonces tratar de cargar a la familia con más cosas, con más situaciones, yo creo que no sería pues no sería lo
aprobado ahora, pues incluso por la misma familia. A la familia hay que empoderarla de los derechos, que reclamen sus derechos para ellos y para sus hijos. Hay también que derivarle ciertas o mostrarle a qué servicios de apoyo de apoyo psicosocial pueden acceder ellos en esta época, porque también pues hay una buena oferta en estos momentos y es para que ellos puedan entonces poderse nivelar un poquito emocionalmente, pues si la palabra está bien dicha, me perdonan los psicólogos, pero ¿cómo? ¿Cómo entonces poder decirle a la familia, mire, familia, usted tiene unos derechos que hay que empezar a reclamar, y es que se le garantice la conectividad como un derecho de acceso a la educación? Empezar a empoderar a la familia en que reclame también los derechos que están ofertados, los derechos no, las estrategias que están ofertadas para que ellos puedan mediar en todos sus conflictos socioafectivos y más de orden emocional. Y en el momento en que la familia esté dispuesta, entonces empezarla a escuchar sobre qué es eso que les gustaría que sus hijos aprendieran, porque a la familia sí hay que preguntarle, ¿cierto? O sea, ¿qué es eso que les gustaría que sus hijos aprendieran? Vamos a seguir leyendo por aquí otras preguntas o más que salen en los chats. Bueno, no veo por aquí como más preguntas. Juan, ¿tienes algo más para ajustar, para de No, pronto resolver las dudas? sí, no, frente a la pregunta de la flexibilidad curricular sobre el tema del experto, que sí que es diseñado por los expertos, es que hay, por ejemplo, una contradicción en términos de que pensar que el que tiene que hacer el diseño curricular es el experto. Y Ajá, tú lo respondías muy bien, que tiene que ser involucrado también con la familia. Yo puse una frase ahí en el chat que decía algo así como, pues si no participan todos los actores en el diseño del currículo, entonces no es flexible, así de simple. O sea, un currículo, ajá. así de simple, si no, Un currículo prescrito, sí. O si sea, es un currículo prescrito, es el tema de la autonomía es un asunto muy clave, o sea, en la ley 115 y tú también en la parte legislativa que señala sobre el asunto de la flexibilización curricular, eso está muy claro. En la Ley General de Educación plantea no sé si era un artículo uh-huh, como el 77 o algo así que habla sobre la flexibilización curricular sí. en Uh-huh, términos de que las instituciones educativas tienen autonomía de cómo diseñar el tipo de estudiante a formar. Y creo que allí es necesario tener en cuenta algo, o sea, probablemente frente a todos esos esquemas de la acreditación de la calidad que te hacen las instituciones, donde se forza un poco a que obviamente desde el punto de vista del Estado o desde los que tienen el poder, de mirar cómo también tratan de imponer cierta forma del sujeto a formar, obviamente el sujeto a formar para la productividad, y que de alguna manera muchos colegios hacen resistencia desde el punto de vista curricular, y yo creo que hay ejemplos que también inclusive, no solamente de lo privado, sino desde la escuela oficial, se hace, por ejemplo, una lectura del contexto, de una escucha de las condiciones de diversidad, interculturalidad, de las necesidades propias del contexto en el cual se encuentran, para poder ejecutar otro tipo de currículos que sean mucho más consecuentes con el contexto. Entonces yo creo que también los docentes se la juegan constantemente entre lo impuesto desde los estándares, asuntos de calidad, ¿cierto? Los lineamientos de calidad, y lo que los estudiantes, los profes y las mismas familias de pronto también necesitan desde el punto de vista de la formación. Entonces, siempre es un campo de poder y un campo de saber y un campo de puja permanente el colegio, en el cual se doblega hacia los lineamientos específicos de la calidad, o genera también otro tipo de currículos más críticos. O sea, por un lado, se habla que son de un pensamiento crítico, pero todo el tiempo se está haciendo lo que los mecanismos de poder se está imponiendo. Entonces, a veces uh-huh. es difícil, por eso es que la escuela inclusiva a veces es compleja.
precisamente se pone de manifiesto unas imposiciones de un lado, por ejemplo, el tema de la estandarización, lo que tú hablabas, por ejemplo, de las competencias, donde bien, uno puede trabajar competencias, donde la necesidad de mirar las competencias humanas, que hoy, por ejemplo, se están develando, que hacen falta, por Ujú. ejemplo, el mal, la envidia, la corrupción, una cantidad de cosas que tienen que ver con la formación del ser humano que no, que yo creo que muy pocas veces se preguntan unas pruebas a ver, unas pruebas sí. Total. Y una estructura de colegio, de instituciones educativas donde se está preparando es para una prueba. Entonces, obviamente, se olvida lo humano y hace que los sujetos reaccionen como, por ejemplo, de echar al médico de la urbanización donde vive, ¿cierto? O rechazar a ciertos sujetos por sus condiciones, lo que hemos hecho con los venezolanos, en fin, una cantidad de cosas que tienen que ver con lo humano que se pone de manifiesto con la pandemia y que obviamente si no renovamos eso a nivel, o sea, no rescatamos más que renovar, porque rescatar lo esencial de lo educativo. Hannah Arendt decía que la educación es, por aquí la tengo ya más específicamente la frase, Hannah Arendt dice que educar es amar el mundo para que no se acabe Ujú. y para Qué que bien. otros hagan, y para que otros hagan algo mejor con él. Ujú. Educar es amar a los demás para no dejarlos librados a sus propios recursos y a su propia suerte. Y, o sea, con esa frase habría que revisar entonces, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo? La educación como estaba antes, como dice Meriut Ujú. en ese artículo de la educación de antes, la educación de ahora con la estructura de antes, algo así, Ajá, sí. es replantearnos de una manera de base este tema. Totalmente de acuerdo, profe Juan. O sea, decir que nos vamos a preparar o que nos estamos preparando para educar la diversidad, yo creo que nunca habíamos tenido una oportunidad tan grande como la que nos presenta la pandemia. Yo creo que de esto nos tienen que quedar muchas lecciones aprendidas, pues primero mostrar que es posible, que la flexibilidad curricular es posible, que acordar ciertos contenidos entre pequeñas comunidades para continuar con el propósito formativo también es posible, que es posible evidenciar potencial de aprendizaje en unas actividades que de pronto no nos hayamos considerado, también es posible. Entonces yo creo que esto nos abre, ¿cierto? El espectro como tal. Por aquí veía una pregunta que no quiero dejar pasar de la profesora Adriana, creo que la hizo por aquí en el chat, y es referida a qué hacemos entonces con las pruebas estandarizadas. El currículo debe estar contextualizado, pero las pruebas nacionales y extranjeras son estandarizadas. Es la pregunta que nos hace la profesora Adriana. Entonces dice, preguntamos nosotros o decimos nosotros, perdón, eh, si realmente todavía eh, seguiremos pensando que el estudiante se promueve con contenidos o se promueve con habilidades y la transformación cognitiva y la transformación en toda su dimensión, en todas sus dimensiones. Pues la verdad, profesora Adriana, yo creo que hoy más que nunca se queda pues sobre la mesa que nosotros no evaluamos en lo que enseñamos. Porque por un lado van, ¿cierto? Por un lado van los lineamientos nacionales, los idearios nacionales para responder a unos clubes internacionales y por otro lado va la manera como acá nos estamos tratando de resolver la vida o tratando de ideárnoslas para no dejar por fuera a ningún estudiante. Entonces yo creo que esto dejará de, yo creo que el ICFES este año tendrá que hacer una reevaluación muy grande. De hecho, las pruebas están aplazadas, creo. Algunas pruebas están aplazadas por lo mismo, ¿cierto? Porque habrán cosas que tendremos que repensarnos si realmente se enseña para lo que se evalúa. O si pensamos que una persona se promueve en la vida a punta de contenidos. No lo sabemos, ¿cierto? Será otro descubrimiento que vamos haciendo. Eh, de Maribel nos comparte y dice, sería maravilloso que las familias volvieran a compartir juegos, lecturas, sentarse a la mesa. Eso ya lo estamos viendo, ¿cierto? Eh, bueno, no veo pues como por acá más preguntas. No sé si
si haya algo que agregar. Si quedan satisfechas las respuestas. El respeto y la comprensión a las diferencias individuales, yo creo que es un camino que no hemos terminado, que unos cuantos no hemos perdido la fe, que casi todos los que estamos acá es porque no hemos perdido la fe, y que nos, o sea, diría Carlos Scliar en su frase, hay que arrancarle al tiempo y a las lógicas y a las secuencias de la vida, la infancia, para una verdadera transformación social. O sea, y cuando él se refiere a que hay que arrancar de las lógicas de la vida, son de esas lógicas presupuestadas tan cerradas y tan rígidas que ya no podemos controlar, o sea, que ya no son de nuestro control. Entonces, creo que no tenemos últimas palabras, no tenemos o sea, pues panaceas, ojalá, pero que mientras nos sigamos preguntando y mientras nos sigamos cuestionando y mientras sigamos rescatando y evidenciando y viendo en el otro el potencial y no el déficit, sí empezamos entonces a tener esa oferta o al menos a situar esas diferencias individuales en el reconocimiento, en ese marco de los derechos y la dignidad humana. Bueno, yo creo que queda como medianamente resueltas las inquietudes. Como les digo, hoy no se resuelven inquietudes, hoy seguimos preguntándonos. Hoy, mientras nos preguntemos, tendremos la creatividad en su furor para poder entonces poder decir que vamos a enfrentar la incertidumbre y que en estos momentos de tanta adversidad seguramente vamos a encontrar también muchas respuestas de cómo relacionarnos de mejor manera con la diversidad. Muchas gracias a todos los participantes y esperamos entonces que nos vuelvan a invitar y que el profesor Juan David también nos acompañe y que él pueda liderar todo un proceso, porque de verdad que hay mucho que aprender del colectivo. Yo soy la que menos puedo hablar porque ellos todos son unos expertos, pero bueno, hoy me atreví yo, entonces yo creo que la invitación sigue para el profesor Juan David. Muchas gracias a la jefe Viviana y a todo el equipo por habernos facilitado el espacio.